Shalom, shalom, amada familia, bendiciones, el Eterno les bendiga, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en este nuevo episodio de La Raíz de Nuestra Fe. Un saludo muy especial para todos ustedes, para todos los amados que nos escuchan en diferentes partes del mundo, bienvenidos, bendiciones, gracias por estar de regreso en el día de hoy. Para los amigos que nos escuchan por Spotify o por Apple Podcast, Google Podcast, bendiciones, bienvenidos al episodio del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y espero que puedas estar con nosotros durante toda la programación. Suscríbanse aquí a nuestro canal de Radio Génesis o de Israel Casa Integral o en mi propio canal de Camino al Faro. Allí está siendo distribuido todo este material para que todo el mundo sepa acerca del Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amén. Ese es el punto principal de todo esto. Hoy vamos a estar hablando acerca, por supuesto, de la vida de Moisés. Estamos hablando durante estas semanas en el nuevo libro de Shemot. Y como ustedes saben, en La Raíz de Nuestra Fe lo que queremos hacer es, pues, por supuesto, tocar diferentes temas. Queremos tocar diferentes temas del Parashá, no vamos a ir en orden, sino vamos a tocar temas que son importantes para nuestra vida. Así que espero que puedas quedarte con nosotros y que puedas compartir este material con otras personas, que envíes el link allí donde nos estés escuchando, copia el link, envíaselo a otras personas. Vamos a hablar acerca de la vida de Moisés y también relatos que se comparan al de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y una de las cosas es, por supuesto, ¿qué planeaba hacer Moisés, amados? ¿Qué planeaba hacer Moisés cuando verdaderamente corre de Egipto? Sale huyendo de Egipto. ¿Cuál era su plan? ¿Qué era lo que él verdaderamente pensaba que iba a hacer con el resto de su vida? ¿Verdad? Es muy interesante porque pues nosotros conocemos lo que pasa, pero en ese momento Moisés no sabía qué iba a suceder. Él solo corrió, huyó. Y yo creo que eso es bien interesante que lo podamos hablar, por supuesto, en el día de hoy. Cuando Moisés tenía 40 años, salió de la corte del faraón para visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y se horrorizó al ver el maltrato que sufrían sus propios hermanos. Se dio cuenta de lo que Adonai lo había colocado en una posición de poder para ayudar a su pueblo. Esto es bien interesante. Moisés entendió lo mismo que José. Y yo creo que no hablamos de eso lo suficiente. Cuando Moisés está en esta posición y ve que ellos son hebreos igual que él, porque nosotros podemos saber eso, porque pues, por supuesto la palabra no lo dice, pero la forma como Moisés se expresa después, vamos a hablarlo, él entendió allí de que él había sido colocado allí con una misión, con un propósito igual que José en Egipto. Que sus hermanos no entendieran eso era completamente diferente, pero cuando él ataca al egipcio, movido a compasión por sus compatriotas, Moisés salió en defensa de un hombre que estaba siendo golpeado por un egipcio, y Moisés golpeó al egipcio, lo mató y lo enterró en la arena. Regresó a los hebreos al día siguiente, que tenía un profundo sentido de propósito. De alguna manera debe, por supuesto, cuando uno entiende que tiene un propósito en la vida, pues es que ayudar, entender que tenemos que servir. Y él entendía de que estaba en una misión de Elohim, o sea, que Adonai, alguien había hecho algo en su vida para que él estuviera en el lugar perfecto, en la hora perfecta para ayudar a su propio pueblo. Y cuando Moisés se encuentra con los dos hombres hebreos peleando, intentando meditar entre ellos, en cambio, ellos volvieron su resentimiento hacia él, y el discípulo de Pedro Clemente dice que lo representan por envidia, o sea que verdaderamente lo resentían a Moisés por envidia en la posición en la cual estaba Moisés y porque ellos no estaban allí. En el libro de Primera de Clemente 4:10 dice: la envidia obligó a Moisés a huir de la presencia del faraón, rey de Egipto, cuando escuchó esas palabras de su compatriota: ¿quién te ha puesto por juez o por gobernante sobre nosotros? ¿Me matarás como mataste ayer al egipcio? Esto verdaderamente, por supuesto, es bien interesante, ¿no? Pero el mismo Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, en Mateo capítulo 13, verso 57 nos dice que Yeshua enseñó que un profeta no tiene honor en su propia casa. O sea, los de su propia casa, no. A veces es bien difícil ver
a un pastor, a un líder dentro de tu propia casa, porque lo conocemos, ¿no? Y Yeshua mismo nos enseña de que muchos de los profetas no son ni amados ni queridos en su propia tierra. Así como los israelitas inicialmente rechazaron la autoridad de Moisés, también el liderazgo judío en los días de los apóstoles rechazó la autoridad de Yeshua. Así como Moisés desapareció solo para reaparecer una generación más tarde y traer la rendición de Egipto, así también Yeshua ha sido ocultado y será revelado en la última generación para producir la redención final. Esto es muy interesante porque la historia de Moisés, la historia de Egipto, la historia del Éxodo, tenemos que verla desde esa perspectiva. Recuerde que hay diferentes niveles cuando uno lee la Torá. Y uno de los niveles que tenemos que estudiar parashá es la salida de Egipto, como nosotros también, o sea, de cómo nosotros también salimos de un nivel bajo a un nivel de honor y todo lo que Adonai hace para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y es muy, muy importante, amados, que nosotros entendamos que la misericordia de Adonai estuvo con nosotros, está con nosotros, el habernos sacado de un lugar de servidumbre, de esclavitud, de idolatría, etc., y que Adonai tenía misericordia con nosotros en ese tiempo, pero que la misericordia de Adonai no se acaba cuando nosotros decidimos seguirle a Él. O sea, Adonai solo tenía misericordia contigo y después se acabó la misericordia con tus vecinos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. No, la misericordia de Adonai sigue. Y Baruch Hashem que siga porque verdaderamente sin la misericordia de Adonai, ¿dónde estuviéramos hoy? Y esa misma misericordia es la que tenemos que mostrarle a otros que en ese momento todavía no despiertan, todavía no ven, todavía no entienden, y que verdaderamente poco a poco el Eterno les estará revelando a ellos, que así sea, la verdad de su Torah. Cuando Moisés se dio cuenta de que sus intentos de ayudar a su pueblo no eran bienvenidos, ni podía confiar en que ellos ocultaran sus secretos sobre el egipcio que había matado, huyó de Egipto y sus nobles ilusiones de ser el redentor de Israel se derrumbaron. O sea, dijo, aquí ya salgo, no hay regreso atrás. Se acabó. Esto se acabó. En Hechos capítulo 7, verso 25, la palabra nos dice, supuso que sus hermanos entendieron que Adonai les estaba dando liberación por medio de él, pero no entendieron. Qué tremendo, ¿no? Esto es una comparación a Yeshua HaMashiach también. Como la gente de su tiempo no entendió que el Mesías que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, estaba al frente de ellos y ellos no entendieron. ¿Ven la similitud de todas estas dos historias? Así que, una vez más, Moisés pensaba que ellos entendían de que él había sido colocado ahí con una gran misión, pero ellos no entendieron. Qué tremendo, ¿verdad? Hechos capítulo 7, verso 25. Y la vida de Moisés se puede dividir en 3 segmentos de 40 años. Hablemos acerca de eso porque eso es importante para nuestra propia vida y para nuestro propio proceso. A la edad de 40 años, Moisés pensó que era el redentor de Israel. Tenía el sueño de salvar a su pueblo. Su sueño se vio frustrado y expresado, se rindió. Huyó al desierto, donde se convirtió en pastor, pastoreando ovejas para una persona allí. Se casó con una mujer madianita. Su sueño de redimir a Israel murió en el desierto. Solo después de que el sueño estuvo muerto y Moisés ya no estaba tratando de lograrlo por sus propias fuerzas, Adonai lo llama. Y solo entonces, mucho después de que todo el orgullo y toda esa yo lo puedo hacer solo se hubieran ido, Moisés estaba listo para ser una herramienta en la mano de Elohim. Y pasó los últimos 40 años de su vida cumpliendo el sueño que había nacido en los 40 años antes. Pero tenía que pasar por un proceso donde, Padre, si tú lo dices, voy. Y Adonai lo llama, ¿no? Pero es cuando Adonai verdaderamente da la misión. Moisés tenía que ser procesado. Ustedes saben que aquí en las cápsulas de vida me gusta mucho hablar acerca de eso. Tenemos que ser procesados. Moisés tenía que ser procesado. El hombre grande Moisés, el gran conocido Moisés, ¿va a ser procesado? Sí, tiene que ser procesado.
tiene que ser llevado, donde Adonai le dice, Moisés, cállate, yo voy a hacer tu boca, no te preocupes. Voy a enviar a tu hermano Aarón contigo, cálmate. Ve, recoge esa vara de allí, tú tienes la autoridad de poder hacerlo. Le enseña identidad, le enseña autoridad, le enseña que verdaderamente él es especial dentro del reino y que sí lo puede hacer porque Adonai le ha dado la autoridad y la identidad de poder hacerlo. Y esto estoy hablándolo para que si le cae el guante, es verdaderamente importante que cada uno de nosotros aprendamos estas lecciones del Parashá. No nos llenemos del Parashá en la parte histórica solamente, sino también en cómo se aplica a mi propia vida. Esto se puede comparar con un carpintero que contrató a un joven aprendiz. El aprendiz estaba ansioso por ponerse a trabajar con la construcción de casas, demasiado ansioso por tomarse el tiempo para aprender el oficio de la carpintería. Muy bien, dijo el carpintero, si estás tan seguro de ti mismo, adelante, construye. A la mitad del proyecto de construcción, el marco torcido que estaba erigiendo colapsó. El joven aprendiz entregó sus herramientas y dijo avergonzado, tengo que renunciar. No soy carpintero. No puedo construir nada. Excelente, respondió el carpintero. Ahora estás listo para aprender a construir. Amén. Baruch Hashem, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que pasar por un proceso. Bajar el orgullo, bajar el ego. Mucho ego, mucho orgullo ciega. Nos quita lo que Adonai tiene para nuestra vida. Y aquí Moisés tenía que pasar en ese tiempo en el desierto para entender de que no era por sus fuerzas, no era porque había nacido en Israel, en ese sentido, en parte hebraica, no era porque era parte de la realeza de Egipto, no era porque era especial, no porque tenía todo ese poder, él podía sacar al pueblo, no. Era Adonai el que iba a sacar el pueblo, pero lo iba a usar a él con una gran misión, ¿sí? La diferencia. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender eso. ¿Cómo voy a servir al rey en el propósito divino suyo? No en mi propósito, sino en el propósito divino de Adonai. Y que el rey me invite a ser parte de su propósito ya es un privilegio, ya es una gran bendición y lo único que quiero hacer es servir en su propósito divino. Y si nosotros nos enfocamos en ello, amados, vamos a regocijarnos, vamos a tener paz, vamos a tener shalom en nuestra vida y vamos a comenzar a entender que sin él no podemos hacer nada. Por eso después, más tarde en la historia de Shemot, de Moisés, de este libro, Moisés llega al punto esencial donde Adonai lo quería tener. ¿Y era qué? Cuando Moisés dice las palabras, Padre, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo. ¡Wow! Diferente ese Moisés, ¿no? Un Moisés completamente diferente que ha sido madurado en el ministerio, que ha sido madurado en un proceso muy difícil. En verdad, para los líderes y pastores que me estén escuchando, ustedes entienden que Moisés pasó por un desierto fuerte, ¿verdad? El pueblo quejón le tocó a Moisés. Pero estamos hablando de 600,000, estamos hablando de un gran número de personas. Y Moisés tuvo que pasar por esa universidad de el madurar. Pero Adonai quería que madurara su fe, que madurara su esencia, su identidad, su autoridad, que entendiera que si él lo había llamado era con un gran propósito. Mis amados, esta semana estaremos hablando de estos temas. Espero que puedas regresar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en este primer podcast de esta semana. Que el Eterno les bendiga, les guarde, el Eterno esté con ustedes y que todo lo que hagan prosperen. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.